Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey, y vamos a ver el informe semanal de los mercados correspondiente al viernes 3 de mayo de 2019. Bueno, entramos finalmente en el mes en el cual Argentina será incluida en los mercados emergentes, así que estamos en la recta final en la cual los fondos de inversión que invierten en este tipo de países y que replican el índice del MSCI ya están obligados a comprar acciones argentinas, les gusten o no les gusten. Ante esta situación, y como vemos arrancando el mes con 2 días fuertes de suba que puede hacer que mucha gente se entusiasme, voy a hacer un par de aclaraciones. Primero que nada, tengo que aclarar que la participación que finalmente va a tener Argentina dentro del índice es un poco menor a la que originalmente se dijo que tendría. ¿Por qué pasa esto? Porque el índice de mercados emergentes pondera la participación de cada país dentro del índice de acuerdo con la capitalización total de mercado que tienen las empresas de dicho país. Y debido a toda la baja que tuvimos durante el año pasado, la capitalización total del mercado argentino actualmente es bastante menor de la que era originalmente en junio del año pasado, cuando se anunció el ingreso de Argentina a mercados emergentes. Esto obviamente va a provocar que al tener menos ponderación argentina dentro del índice va a entrar un poco menos de dinero del que originalmente se había calculado, pero bueno, en definitiva va a entrar dinero a las acciones argentinas y eso va a empujar a los ADRs al alza, que a su vez van a provocar subas en el mercado local. Esto es por supuesto un dato positivo, aunque no tanto como el que originalmente teníamos pensado. Por otro lado, obviamente no hay que dejarse llevar por la emoción del momento. O sea, calculo que es lógico pensar que 2 días de semejante suba y un mes en el cual se espera que los fondos de inversión compren las acciones argentinas estimula positivamente a mucha gente a decir, bueno, vamos a comprar acciones, vamos a invertir en acciones argentinas. Pero tengamos en cuenta que el riesgo país argentino continúa por arriba de los 900 puntos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el riesgo político que se percibe en Argentina y el riesgo económico continúa siendo alto. Así que una vez que termine este mes y las cosas vuelvan a la normalidad, cuidado, porque podemos quedarnos comprados en acciones argentinas que después no van a tener recorrido alcista, sino todo lo contrario, porque el riesgo percibido en Argentina no ha variado. No nos olvidemos que la evaluación de las empresas depende de los flujos futuros estimados descontados a una tasa de interés. Y si el riesgo país de la Argentina no baja, bueno, las valuaciones de las acciones argentinas no van a aumentar. Así que tengamos cuidado con dejarnos llevar por la emoción del momento, porque podemos encontrarnos en junio comprados en acciones que al final terminaron siendo no tan buenas como nosotros habíamos pensado. Esta es la razón por la cual mi sugerencia es que tengamos el 50% invertido en Argentina, principalmente en algún banco o en acciones de utilities, de gas y de electricidad, ya que estas acciones son muy buenas para momentos de crisis por el hecho de que tienen clientes cautivos, tienen flujos de fondos bastante sencillos de estimar y por lo tanto nos dan bastante previsibilidad. Y bueno, eso en un contexto de incertidumbre como el que estamos viviendo es algo bastante bueno. Al otro 50%, por supuesto, mi sugerencia es que lo invirtamos en CDRs tanto de Brasil como de Wall Street. Bueno, y hablando de Wall Street, vemos que está en un contexto realmente envidiable. O sea, esta semana Wall Street hizo récord histórico, después el miércoles la Fed mantuvo la tasa de interés, pero dio algunos indicios de que no iba a bajar la tasa de interés durante este año. Eso motivó esta toma de ganancia que vemos acá, pero afortunadamente no se salió del canal alcista y hoy vemos el rebote que está otra vez acercando al índice en los récords históricos. ¿Qué tenemos en Estados Unidos? Tenemos un contexto económico muy favorable, pero además un contexto político muy favorable. ¿Y esto por qué sucede? Porque tenemos a Trump en su tercer año presidencial y, como ya he mostrado en otros informes, el tercer año presidencial en Estados Unidos suele ser el mejor de los mercados. ¿Por qué? Porque durante la segunda parte del mandato de un presidente, el Congreso suele funcionar no con mucha intensidad. O sea,
no se suelen presentar en Estados Unidos proyectos de ley que sean muy intervencionistas con los mercados, muy redistributivos de la riqueza, o sea, que aumenten impuestos o que aumenten regulaciones. Todo ese tipo de medidas los presidentes las suelen reservar para sus primeros 2 años de mandato, que es cuando tienen un mayor caudal político. En este caso, Trump va a estar buscando la reelección y es lógico pensar que no va a querer meterse con los mercados, no va a querer meterse con Wall Street, y gracias a eso aquellos empresarios de empresas que cotizan y que tienen proyectos de inversión los van a poder llevar adelante porque saben que tienen previsibilidad política por lo menos por 1 año y medio más. Esa es la razón por la cual son muy alcistas los terceros años en Wall Street e incluso también los cuartos años. Así que estamos en un contexto muy favorable de Wall Street, con 1 año y medio de suba por delante, a menos por supuesto que ocurra algún hecho inesperado, alguna catástrofe en algún otro mercado, como pasó en 2008 en el mercado de los bonos de las hipotecas subprime, pero por ahora no se avisora ningún riesgo en otro mercado, así que tenemos razones más que suficientes para estar invertidos en Wall Street, a pesar por supuesto de que muchos temen por una recesión, anuncian que el crecimiento de Estados Unidos se está desacelerando, que la curva de bonos se invirtió o que se aplanó y que eso podría llevar a los mercados internacionales a una recesión. Así que basándome en eso, vamos a hacer una última aclaración. Este gráfico que vemos muestra cómo se fue moviendo la tasa de los bonos a 10 años en Alemania, en Japón y en Estados Unidos. Lo que vemos acá, esto es hasta el 30 de abril, o sea, el martes pasado. Lo que vemos acá es que, a pesar de que es verdad que la curva de bonos de cada país en particular está bastante plana e incluso en algunos casos está invertida, vemos que la curva a nivel mundial no está invertida, sino que al contrario tiene más de un 2% de spread positivo. Porque si pensamos que las economías del mundo están interconectadas, sobre todo las de los países desarrollados, sería totalmente lógico pensar que, por ejemplo, el Citigroup, el Deutsche Bank, el ICBC, el HSBC, podrían tranquilamente tomar dinero de sus clientes prestado a corto plazo en, por ejemplo, la sucursal que tienen en Berlín, tomar dinero prestado al 0% y prestar ese dinero en la sucursal que tienen en Nueva York al 2 y pico por ciento, ganándose así un spread de intermediación bancaria del 2%. Así que este tipo de variables, como puede ser la tasa, son variables que no pueden ya mirarse en el contexto de un solo país en particular, porque los bancos están interconectados y por lo tanto pueden tranquilamente hacer este tipo de transacciones para ganar un spread positivo. Así que en mi caso no me preocupa que la curva de bonos de Alemania o de Estados Unidos esté muy plana, porque a nivel mundial, la curva de bonos a nivel mundial está positiva. Así que la economía tiene razones más que suficientes para seguir creciendo. Así que bueno, ¿cuál es mi sugerencia? 50% en Argentina, 50% en CDRs de Estados Unidos y de Brasil. Así que bueno, yo me despido, pero antes les dejo la invitación a un curso que voy a estar dando el 15 de mayo. Es un curso presencial en la Fundación Libertad en Rosario, y el curso va a consistir en aprender a armar carteras de inversión. O sea, cuáles son los lineamientos más importantes que yo utilizo a la hora de armar una cartera de inversión. Y por supuesto va a haber mucho material en formato digital para quienes sean los asistentes. Así que si se quieren inscribir para presenciar el curso, pueden hacerlo enviando un mail a info@grupocarey.com.ar.